Se nos cortó, me parece. A ver. Hola, ¿qué tal, compañeros? ¿Cómo están? Hola. Hola. El día de hoy contamos con... ¿Qué tal, compañeros? ¿Cómo están? Espero se encuentren muy bien. El día de hoy contamos con la presencia nuevamente de la señora ministra María Brown Pérez. ¿Qué tal, ministra? ¿Cómo ha pasado? Marcos, muy bien, muy buenos días. Siempre un gusto saludarte. Muchas gracias. Muy bien, entonces empezamos, señora ministra, con el tema. Una semana un poco agitada por los cronogramas que en algo sufrieron alguna variante. Muy bien, pero aquí viene la cuestión muy interesante, que ustedes mantuvieron una reunión con el COE nacional, en la cual el mismo Ministerio de Educación solicitó al COE que se reprograme el cronograma para el regreso, es decir, de la fase 2 y de la fase 3. Señora ministra, ¿qué motivó al Ministerio de Educación a solicitar al COE esta reprogramación? Te perdí en este momento la conexión. Hola, ¿ahí estamos mejor, señora ministra? Se pierde por ratos la señal. Te escucho por partes, pero luego se corta. Me quedé en que me mencionabas la reunión que tuvimos en el COE, que efectivamente se llevó a cabo el día 30 de noviembre. Sí. Es un día en el que hemos planteado algunas variaciones al cronograma de retorno progresivo a la presencialidad. Siempre la meta es llegar con el 100% de los estudiantes de manera presencial, pero debemos hacerlo con cuidado y teniendo en consideración el contexto y la información que nos da el Ministerio de Salud Pública y las revisiones que debemos realizar en el seno de esta instancia para poder precautelar la salud y el bienestar integral de todos los ciudadanos. La decisión que se tomó, el efecto que esta tiene es que continuamos con los planes de continuidad educativa. Se siguen aprobando los PICES como se ha venido realizando hasta el momento. Tenemos hasta ahora ya el 68% de instituciones educativas con permiso de uso de instalaciones. Son 11.101 ya. Es un número muy interesante al que hemos llegado desde el 7 de junio hasta la fecha. Este avance ha sido muy importante y ya acogen a más de 1.200.000 estudiantes dentro de las instituciones educativas. Nuestra meta es continuar con la revisión de los PICES y continuar con la presencialidad. Hemos debido postergar la fecha prevista para este lunes del inicio de clases presenciales en donde ya no teníamos el control de aforo. El principal cambio que se había planteado toda vez que habíamos avanzado y hemos avanzado muy bien con la vacunación y con el control epidemiológico en el ámbito escolar era eliminar de la ecuación, eliminar de los requisitos para asistir de forma presencial el que existiese 2.25 metros cuadrados por persona y ya ir al aforo completo y en horarios completos en las instituciones educativas. Sin embargo, al presentarse una nueva variante y al presentarse información que todavía estamos investigando sobre Omicron, la decisión de ir a estas acciones de distanciamiento social se ha postergado para el próximo año. El grupo de Sierra Amazonía iniciarán ya el segundo quimestre 2021-2022, todos presencialmente, es decir, ya iríamos a una nueva normalidad en el segundo quimestre del 2021-2022 en régimen Sierra Amazonía, y para el régimen Costa esto sucederá con el nuevo inicio de año lectivo, puesto que ya estaríamos en febrero próximos a culminar el año lectivo 2021-2022. El 7 de mayo de 2022 inicia un nuevo año lectivo y ese año lectivo ya tendrá pues el 100% de presencialidad en las instituciones con ese permiso de funcionamiento y ya se eliminará de la ecuación, como quien dice, del proceso, el control del distanciamiento y el aforo, toda vez que ya habremos alcanzado la inmunidad colectiva. Es importante que sepan, siempre lo repito, estas son medidas que se adoptan con la información que tenemos a la fecha, con la evidencia científica, el avance de la pandemia a la fecha, y siempre debemos estar atentos y revisando si sucede algo o se presenta algo distinto que amerite una revisión de las medidas.
Eso es lo que se ha considerado con la presencia de la variante Omicron, que esta ameritaba la revisión de unas medidas que se tomaron en un contexto en el cual esta todavía no había sido identificada en el mundo. Son medidas de prevención, pero en este momento en Ecuador aún no hemos tenido casos de esta variante. Son medidas preventivas que se suman también al gran programa nacional de vacunación que lidera el presidente de la República y que esperamos ya en diciembre alcance el 85% de la población mayor a 5 años, que es la población vacunable, con las 2 dosis de vacunas ya completas. Y esto pues, por supuesto, se suma a las aplicaciones de terceras dosis, que hasta el 1 de diciembre, ya con las 2 dosis completas, la ciudadanía de 5 en adelante, tenemos el 71.46%. Estamos aproximándonos a nuestra meta. Y ya hemos aplicado en estos días terceras dosis de refuerzos a 451.000 personas que desde los 18 años en adelante, hace más de 6 meses, ya recibieron pues su segunda dosis o la dosis de CanSino. Muy bien, muy clara, señora ministra. Nos interesa bastante, ustedes en la página del Ministerio de Educación han manifestado y hemos podido leer cuáles son las medidas de prevención ante la variante Omicron para el retorno seguro de los estudiantes y los docentes y de toda la comunidad educativa en general. Pero este tipo de recomendaciones que se les da a la comunidad educativa ¿las hace directamente el Ministerio de Educación en compañía del Ministerio de Salud Pública o de qué otras instituciones, estimada ministra? Las decisiones y las recomendaciones son, dependiendo de cuál es su naturaleza, son planteadas al seno del COE Nacional por el líder de la mesa que sea pertinente. En este caso, el Ministerio de Educación elabora una propuesta, un planteamiento sobre la base de la evidencia y sobre las conversaciones y reuniones técnicas que mantenemos con otros ministerios, en este caso en particular el Ministerio de Salud Pública. Presentamos la propuesta al COE, al Pleno del COE Nacional, luego de que esta haya sido aprobada por las mesas de educación y salud, y el COE a su vez hace comentarios si es que es pertinente y aprueba cuál va a ser la normativa y las disposiciones que el COE plantee a la ciudadanía en general. Cuando se trata de recomendaciones de salud que tienen que ver con acudir a vacunarse, en qué fechas, con qué vacuna, en qué momento, esto el liderazgo lo tiene el Ministerio de Salud Pública. Sin embargo, desde Educación coordinamos muy de cerca para seguir llamando a estudiantes y docentes a vacunarse en las instituciones educativas en complemento a la campaña de vacunación que se realiza en los puntos de vacunación masiva y también en los centros de salud a nivel nacional. Estas son dos de las principales medidas que se adoptan, pero también ustedes pudieron ver que el 30 de noviembre y el 29 de noviembre se adoptaron medidas que tienen que ver con el ingreso de personas al país por la vía aérea, por la vía terrestre, cuáles son los requisitos para precautelar y prevenir el ingreso o detectar si existe una persona contagiada al ingresar al país para que pueda ser aislada y no se contagie al resto de la ciudadanía o que no exista un contagio comunitario. Estas son, como repito, Marcos, medidas que en cambio plantea el Ministerio de Salud conjuntamente con el Ministerio de Transporte y Obras Públicas y la Cancillería, porque son medidas que también tienen que ver con las relaciones exteriores que tiene el país. Por lo tanto, allí también tiene un rol importante el Ministerio de Turismo en comunicar y determinar cómo esto afecta o cómo esto debe ser implementado en el ámbito turístico dentro del país para que no se afecte la industria o se afecte lo menos posible la industria de turismo, pero que se ponga primero y siempre por delante el bienestar y la salud de los ecuatorianos. Señora ministra, conversando con miembros de la comunidad, es decir, con los padres de familia específicamente, me manifestaban de que hay cierto tipo de contradicción. Mientras ustedes en las recomendaciones del aforo manifiestan que debe tomarse un distanciamiento de 2,25, pero en los transportes urbanos es el 100%. Nosotros aquí en Guayaquil tenemos la Metrovía, que se la conoce las personas que usamos como Metro Sardina. ¿Qué quiere decir? Que la gente va muy pegada, muy aglomerada en estos tipos de transportes.
Ahora, los chicos en un 80% ingresan a las instituciones y vienen en estos transportes. Y ahí es donde viene la contradicción. Mientras en los buses urbanos es el 100% de aforo, en las instituciones educativas es un distanciamiento de 2,25. ¿Por qué esa contradicción, señora ministra? Las disposiciones que ha planteado el COE y el exhorto a los COEs cantonales y a los gobiernos municipales es que se haga todo lo posible porque se respeten los aforos en el transporte. Como tú has mencionado, Marcos, sucede que superan el 100% de aforo. Cuando esto que coloquialmente tú dices, vamos como sardinas, eso quiere decir que no se está respetando el aforo del 100%. Eso quiere decir que el aforo está al 200%, al 150%, y esto representa un riesgo para la ciudadanía. Y es por eso que hay una corresponsabilidad, por un lado, de los COEs cantonales que deben controlar que esto no suceda, junto con, por supuesto, el aparataje, las fuerzas del orden que ellos tienen dentro de cada uno de los cantones. En el caso particular de Guayaquil, la municipalidad cuenta con efectivos que pueden hacer este tipo de revisiones y chequeos. También hay una corresponsabilidad por parte de quienes conducen el transporte, los transportistas, para velar porque se cumplan estas medidas. Y en tercer lugar, hay una corresponsabilidad de la ciudadanía. Si ustedes ven que está viniendo una unidad de transporte que claramente está excedida del aforo, lo indicado sería esperar a un siguiente transporte, aunque esto pueda retrasarnos un poco. Por delante está nuestra salud, por delante está nuestra seguridad. Dentro del transporte se ha aprobado el 100% porque las unidades pueden ir con las ventanas abiertas, con ventilación, además que corre, porque hay una ventilación en donde no solamente entra aire, como abrir la ventana de una habitación, sino que cuando vas en el transporte el aire circula con mucha facilidad y eso mejora las condiciones del aire y mejora las condiciones por supuesto, también de bioseguridad. En los transportes estamos poco tiempo, se sugiere y se ha determinado que no haya ingesta ni de alimentos ni de líquidos dentro de este transporte para que en ningún momento del trayecto alguien se saque la mascarilla. En el aula esto no sucede. En el aula los niños deben sacarse la mascarilla, deben tomar agua periódicamente, están varias horas allí y por lo tanto no se espera que pasen toda la jornada educativa sin tomar agua sobre todo, y ellos también ya pueden ingerir alimentos con las debidas medidas de bioseguridad. Es una interacción de mayor tiempo, es una interacción en donde ya hay mayor contacto. En el transporte público las personas no estamos conversando tanto las unas con las otras, no tenemos una interacción de saludos y demás, que ya en el aula sí se da. Por lo tanto, el espacio es un área de 2,25 metros. A veces esto confunde un poco, pero hay que yo creo que aclararlo. El área de 25 metros cuadrados permite una distancia entre estudiante y estudiante de 1,5 metros. Es un paso y medio entre persona y persona. No es una distancia enorme, sino que es un paso y medio entre persona y persona, y para que eso se pueda dar necesitamos un área en metros cuadrados que sea como de exclusivo uso de cada uno de 2,25 metros y que nos permite además que en estas condiciones circule mejor el aire. Son distintas las condiciones del espacio, pero siempre hay que hacer ese llamado a que se continúe respetando el uso correcto de la mascarilla, la desinfección de las manos en el transporte, y un llamado a través de la Asociación de Municipalidades se lo ha hecho en el COE nacional, pidiendo que sean también las instituciones responsables de regular el transporte urbano, sobre todo, quienes puedan verificar que se cumpla con las disposiciones. Desde el Ministerio de Educación, lo que podemos hacer por la ciudadanía es nosotros garantizar y buscar que se respeten las medidas de bioseguridad dentro de donde podemos tener control, que es las instituciones educativas, pero de todos ustedes y de toda la ciudadanía depende que en el resto de espacios seamos respetuosos de todas estas medidas. También las fiestas, que no deja de sorprender que existen casos de fiestas en donde vemos a personas que no están usando mascarillas. Recordarles, todavía estamos en una pandemia, si bien
estamos en un momento en el que hemos logrado controlarla muy bien, en que hemos avanzado mucho con la vacunación. Aún no hemos superado la pandemia, aún seguimos en pandemia y tienen que ir a vacunarse, tienen que mantener el distanciamiento y como tú bien has mencionado, tal vez las instituciones educativas se constituyen en los espacios más seguros para nuestros niños porque allí tenemos bajísimos índices de contagio, 0,004%. Tenemos más del 93% de los docentes con 2 dosis y ahora ya empiezan a recibir sus terceras dosis. Muchos que recibieron su vacuna, su segunda dosis en mayo, ya están empezando a vacunarse con su tercera dosis. Por lo tanto, ha sido un sector de la población, un sector de la actividad de la ciudad y de las áreas rurales priorizado. La educación se ha priorizado y lo que buscamos es llegar lo antes posible a esta presencialidad, pero siempre controlando y salvaguardando la integridad física de todos. Y por lo tanto, a eso se debe todas estas medidas y esperamos pues comprensión de la ciudadanía. Muchos tenían la expectativa de este lunes ya ir todos al aula en aforos completos, pero como han podido ver, a pocos días del 6 de diciembre todavía no tenemos datos contundentes y concretos del alcance de la variante Omicron y para poder tomar medidas que sean seguras para la ciudadanía necesitamos esa información y necesitamos haber avanzado más en un programa de vacunación que hasta ahora nos ha permitido llegar a un gran número de jóvenes y de adultos en el país. Hasta ahora tenemos con corte el 1 de diciembre de estudiantes de 5 a 11 años, ya el 64,25 con una dosis, pero estamos todavía en el 20,09 con primera dosis. Acudan a vacunarse, acudan a las convocatorias. Y luego de los estudiantes de 12 a 17 años, estamos en el 82% con una dosis y el 57,86 con primeras dosis. Hacemos este llamado a la ciudadanía de acudir a los puntos de vacunación, acudir a las segundas dosis, porque nuestra meta es que con 2 dosis tengamos a toda esta población, con el 85% de ellos ya con la vacunación completa o más. Ojalá podamos superar ese 85%, inclusive, que esto estará en beneficio de ellos mismos, de todos nosotros, de nuestra familia. Estimada ministra, conversando con los docentes, con un grupo de docentes que es minoritario, ¿qué pasará con aquellos docentes que no se han vacunado aún, ni la primera ni la segunda dosis? Es como tú mencionas, un grupo minoritario. Hicimos un análisis de en dónde están ubicadas la mayoría de los docentes que por alguna razón no se han vacunado. Ventajosamente se trata en su mayoría de casos docentes que residen y trabajan en áreas rurales, muchas de ellas muy distantes. La mayoría ha manifestado su no deseo de vacunarse por razones que tienen que ver con la cultura o las recomendaciones de la nacionalidad indígena a la que pertenecen. Estamos trabajando con ellos para sensibilizar y explicar que las medicinas ancestrales pueden ser un complemento a la vacunación, que no son dos cosas que están peleadas la una con la otra. Ellos pueden continuar con su medicina ancestral y en los cuidados que han venido tomando hasta ahora. Pero como lo establecen nuestras leyes, nuestra constitución, no podemos obligarlos a que se vacunen. Sí, el llegar al 85% nos garantizaba una inmunidad colectiva en el cuerpo docente, cosa que logramos ya hace muchos meses. Como les digo, más del 90% está por encima del índice de inmunidad colectiva, que es del 85%. A esos docentes también pedimos que sean ellos quienes más cuidados tengan, porque más allá de que ellos van a estar interactuando con las personas ya vacunadas, ellos son los que se ponen en mayor riesgo. La realidad es que aquellas personas que no tienen la vacuna son las más susceptibles a contraer el virus, las más susceptibles a complicarse y por lo tanto son ellos mismos quienes están poniéndose en mayor riesgo y por eso estamos buscando con la ministra de Salud, con Jimena, sensibilizar a esta comunidad. Ustedes han visto, yo he recorrido mucho el país tratando de llegar prioritariamente a zonas rurales en donde tenemos la oportunidad de conversar, persuadir e informar a la ciudadanía sobre la vacunación. Y bueno, muchos de ellos acceden a vacunarse y vamos aumentando esas cifras y esperamos, ojalá, llegar al 100% del cuerpo docente y del personal administrativo en educación vacunado. Ustedes, los docentes, son también
un aliado estratégico en esto. Si ustedes conocen a un compañero o compañera docente que tiene pues sus dudas, darle información cierta, ayudarle a que no tomen decisiones basados en rumores o en noticias falsas, sino que realmente tengan información certera de qué sucede con la vacuna. Ustedes mismos pueden ser un testimonio de cómo se han sentido, de cuáles han sido los efectos secundarios, que como hemos podido ser testigos toda la población, son muy escasos. En los niños inclusive son menores y más escasos, se presentan con menor frecuencia y vemos que son vacunas de un virus que finalmente es un tipo, como una gripe, ¿no? El COVID que se complica terriblemente, pero que no afecta esta vacuna al resto de nuestra salud, sino que más bien nos cuida para que no tengamos complicaciones en nuestra salud. Bien, entonces escuchando a la señora ministra, este grupo minoritario de docentes que no se han vacunado aún, no van a tener entonces ningún tipo de problemas legales, ningún tipo de restricción de parte del Ministerio de Educación por el hecho de no vacunarse. Por el momento, pues, y dentro del marco de nuestra Constitución y nuestra ley, no podemos penalizar a las personas que no se vacunan, es voluntario. Sin embargo, como ustedes han visto y lo ha determinado también el COE Nacional, lo anunció el presidente de la República, hay espacios a los que estas personas no van a poder acceder. Hay espacios en los que presentar el certificado de vacunación será pues un requisito, como es para funcionarios públicos dentro de edificios públicos y entre otros que han sido enumerados por el presidente. Por lo tanto, también esto no tiene por objetivo penalizarles, pero sí salvaguardar la integridad física y la salud del resto de la ciudadanía. Claro, no solamente de ellos, sino de toda la comunidad educativa. Bien, en la difícil situación económica que estamos pasando, no solamente en nuestro país, sino a nivel global, para el presupuesto 2022 se ha incrementado, o se ha hecho una inversión de 150 millones de dólares para infraestructura de las instituciones educativas. También usted manifestaba de que se han hecho alianzas y hasta el momento se han recaudado 15 millones de dólares para mejoras de la infraestructura de todas las instituciones educativas. Estimada ministra, ¿con quiénes se han firmado esas alianzas? Efectivamente, tenemos marcos en la propuesta de proforma presupuestaria, todavía no está aprobada, así que todavía no es oficial, pero la proforma, tal y como se presentó por parte del Ministerio de Finanzas a la Asamblea, contemplaba un incremento del presupuesto para el Ministerio de Educación. Este no es del Ministerio Total de Educación, porque está Educación Superior y otros, pero para el Ministerio de Educación, un incremento respecto al presupuesto codificado del año 2021 del 17%. Esto nos ayuda a ir recuperando los niveles de inversión en educación y de recursos que se destinan, recursos públicos que se destinan a educación, irlos recuperando después de casi 3 años en donde había caído la codificación de presupuesto para educación. Allí se contemplan cerca de 100 millones, un poco más de 100 millones de dólares para infraestructura. Estos son gasto de inversión. Y luego aproximadamente 50 millones de esos 150 que tú mencionas que son de gasto corriente. Estos segundos son más bien para mantenimientos y readecuaciones. Y luego tenemos estos convenios que tú mencionas que han sido parte de la iniciativa Padrina una Escuela. Tenemos diversos donantes y cooperantes del sector privado. Hemos trabajado de la mano con la Fundación Unidos por la Educación, que aglutina varias empresas grandes del país que han decidido aportar en materia educativa. Intervinieron integralmente solamente con esta organización 66 instituciones educativas rurales del país. Y este acompañamiento además incluye capacitación y acompañamiento pedagógico a los docentes. No es solamente la infraestructura, pero empieza por la infraestructura. Estas intervenciones, dependiendo del estado de situación de la institución educativa, oscilan entre 100.000 y 500.000 dólares invertidos en cada una de ellas. Por lo tanto, son inversiones muy importantes. Tenemos empresas que directamente han apadrinado escuelas, que han ido a las instituciones educativas e intervenido en ellas. De todo el país tenemos empresas con cobertura nacional, pero también empresas pequeñas. En el caso de Manabí, por ejemplo, tenemos una empresa que ha sido pues muy generosa en donar juegos
columpios, resbaladeras, juegos infantiles para instituciones educativas, otras que han donado pintura, mismo Pintulac hizo una donación de pintura importante, un descuento para mingas educativas de más del 50% en el precio de pintura. Tenemos y alcaldías y prefecturas con las que tenemos convenios suscritos, como es la Alcaldía de Guayaquil, un primer convenio suscrito por $4.5 millones en intervención de infraestructura en 20 instituciones educativas urbanas grandes. Este proceso está en proceso de licitación, de contratación, y esperamos en el mes de diciembre ya se firmen los contratos y podemos ya dar más información, porque por las cláusulas y los mecanismos de contratación de la misma alcaldía hay ciertos elementos que no pueden hacerse públicos hasta que no esté ya firmado el contrato, porque están en proceso de selección de los contratistas. Pero son 4.5 millones. Hemos avanzado con la alcaldía para incrementar también en 2 millones más la cooperación y poder intervenir en unas instituciones educativas rurales dentro del mismo Guayaquil. El caso de la alcaldía de Quito, estamos trabajando con el alcalde también para la firma ya muy avanzada en las negociaciones de un convenio que estamos pues próximos a anunciar para la reapertura de una institución educativa emblemática y la restauración de una institución educativa emblemática. Y en la prefectura de Santa Elena nos ha hecho una donación de tablets, de más de 50.000 tablets para estudiantes y docentes en Santa Elena. Tenemos un convenio con la prefectura y la alcaldía de Portoviejo, quienes nos están ayudando, por ejemplo, en la entrega de alimentación escolar complementaria, fruta dentro de las instituciones educativas para un pilotaje de la transformación del modelo de alimentación escolar. Estos marcos, para mencionar algunos, son muchas más las personas que nos han ayudado, las empresas, los GATS, y nos continúan apoyando, es principalmente la comunidad, y esto no está cuantificado en ese valor que yo te di, pero la mano de obra que la comunidad pone para pintar, para decentar el espacio, para poner bonito el jardín, eso también es una inversión que representa un ahorro para el Estado y un beneficio para la comunidad, y estas son las mingas educativas que pues también damos la bienvenida siempre que sean voluntarias y que ayude que la comunidad se apropie de este espacio, que es un espacio, los espacios educativos son de la comunidad, le pertenecen a la comunidad. Bien, estimada ministra, para terminar este pequeño conversatorio, algo que ha causado mucha inquietud en los padres de familia es sobre los traslados de aquellos estudiantes que no desean regresar de forma presencial a las instituciones. Ellos van a ser trasladados a instituciones, aquí creo se llama Guayacanes, ¿no? En la costa, ¿no? Sí, Guayacanes. Sí. Estos estudiantes ya no van a pertenecer a la institución educativa donde se fueron inscritos. ¿Cómo va a funcionar esto? Muy bien, hay dos instituciones creadas, Arupos para Sierra Amazonía y Guayacanes para Régimen Costa. Son instituciones que han sido creadas desde su concepción e inicio como para ofertar educación a distancia. No van a tener formatos de educación presencial, es decir, no tienen una infraestructura física en donde operan con sus estudiantes, sino que ofertan los servicios de manera remota, ya sea virtual o con programas de tutorías de docentes que van a la comunidad. Para el traslado de los estudiantes, en el caso de Guayacanes en Costa, los servicios de Guayacanes iniciaría en el nuevo año lectivo, el 3 de mayo de 2022. Ya tenemos pues previsto tener nuestras primeras actividades con la institución educativa. Para matricularse por primera vez, tienen que pasar por el mismo proceso de matrícula ordinaria del 11 al 24 de abril de 2022. Y si ya están los estudiantes en una institución educativa, tanto fiscal como particular, pero desean pasar a esta institución educativa Guayacanes, pueden hacerlo del 28 de marzo al 9 de abril y luego, después del periodo de matrículas ordinarias, del 27 de abril al 1 de mayo. Una vez que la familia ha solicitado ese traslado, deja de formar parte, es un cambio de colegio, es un cambio de institución educativa, dejas de formar parte de la institución educativa en la que estabas y pasas a otra, como cualquier traslado o cambio de colegio de institución educativa. Deben permanecer allí al menos el año lectivo completo. La familia, le instamos a que las familias que opten por estas instituciones en el mes de mayo sean aquellas que por alguna razón tienen alguna vulnerabilidad y no pueden enviar a sus hijos de manera presencial,
o son personas que tienen dificultades que pueden estar vinculadas a una movilidad de ciudad a ciudad que impide que sus niños vayan de manera presencial a un mismo establecimiento. Para ellos es que está pensado prioritariamente este espacio, ¿no? Y bueno, y por supuesto damos lugar a que las familias puedan escoger el tipo de educación que quieren para sus hijos, pero no es una solución específica de la pandemia, Marcos. Es una solución, es una nueva modalidad que ha sido aprobada en la Ley Orgánica de Educación Intercultural reformada, que ha sido normada a través de decreto ejecutivo del presidente y luego a través de acuerdos ministeriales para que todos los estudiantes, es decir, los niños desde los 5 años de edad, puedan acceder a modalidades a distancia y semipresenciales, cosa que no sucedía antes y no es solamente para una respuesta coyuntural de la pandemia, sino que ya es una modalidad que se perdurará en el tiempo, que continuará y por lo tanto esperamos que las familias que opten por ella sean las familias que piensan al menos permanecer allí todo el año lectivo. Señora ministra, entonces eso quiere decir que yo como padre de familia lo deseo inscribir en esta institución virtual. ¿Va a haber un cierto filtro para poder acceder a la institución virtual? Los filtros son los mismos de traslado de una institución a otra, ¿no? O sea, se hace la revisión del expediente, se hace el trámite dentro del ministerio, no hay mayor dificultad para el traslado. Recomendamos que cuando van a inscribirse en la modalidad virtual, las familias tengan conectividad y que tengan un dispositivo, porque precisamente la solución sería un problema si es que se inscriben en una institución virtual y no tienen acceso a conectividad. Para las familias que tienen dificultades para asistir de manera presencial y no tienen conectividad, el ministerio presentará otros planes como los que te comentaba de educación y tutorías en las zonas rurales alejadas, en donde la docente o el docente se pueda desplazar a estos espacios, acompañar el proceso educativo de los estudiantes, pero será pues, esperamos, minoritario y que estas instituciones nosotros tenemos estimado y estipulado que atiendan a un porcentaje pequeño de la población escolar, luego de haber hecho varias encuestas hasta ahora para ver cuál sería el interés de la comunidad. Estamos estimando que probablemente cada una de ellas podría tener hasta un máximo de 10.000 estudiantes en determinado momento. Creemos que podría ser incluso menos. Por supuesto, también los temores y el deseo de mantenerse en casa de las familias con el tiempo va disipándose porque aumenta el proceso de vacunación, aumenta la seguridad en los distintos espacios y por lo tanto también esto esperamos que ya cuando sea el momento de tomar la decisión final, sean ya solamente aquellas familias que realmente lo necesitan las que postulen a ese traslado, las que pidan ese traslado. Muy bien, estimada ministra. Muy agradecido por toda la información que nos ha brindado el día de hoy. Y por último, ¿algún tipo de recomendación, sugerencia que le tenga que brindar a la comunidad educativa? Bueno, saludar siempre a la comunidad educativa, aprovechar el espacio para agradecer siempre a los docentes que están al pie del cañón, que son el aliado estratégico, que han participado en los procesos de elaboración de políticas públicas, tanto para el Plan Nacional de Formación Permanente como para el diseño y la presentación de propuestas para la elaboración del reglamento de la ley, esta relación cercana y directa con los docentes para poder trabajar juntos y tomar decisiones sobre la base también de su experiencia. Es muy importante para el gobierno del encuentro hacer un nuevo llamado a la vacunación, a que nos apoyen a fomentar la vacunación entre los estudiantes, hacer un llamado también en este contexto en el cual la Presidencia de la República y el Gobierno Nacional hemos planteado también la prioridad de la reducción de la violencia, y en particular de la violencia en niñas y mujeres, a ser activos en cambiar estos patrones culturales que normalizan la violencia contra las niñas y mujeres en este esfuerzo de la campaña de la indignación a la acción y estar pendientes de qué podemos hacer e informados de cómo debemos actuar cuando detectamos y vemos casos de violencia. Tenemos que como país trabajar para que estos patrones culturales y esta violencia tan normalizada contra nuestras niñas, contra nuestras mujeres, se detenga, que esto se revierta y que Ecuador deje de ser
un país con altos índices de femicidios, con altos índices de violencia contra niñas y mujeres. Ese Marco, sería mi pues comentario final, y siempre agradecerte por el espacio y un saludo muy especial a todos quienes nos escuchan, nos ven a través de este canal. Bien, por el contrario, muy agradecido, señora ministra, por su presencia. Esperamos un próximo encuentro. Muy agradecido. Muchas gracias. Muy bonito, señora ministra. Gracias, chao. Chao.